Muy buenas tardes, profesor Alexander, le habla Daniel Escobar. Este es el video en síntesis de lo que vimos durante todo el semestre, por lo que me parece una actividad súper importante ya que comprueba el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estos meses y sobre todo nos da un punto de inicio pero también un punto final en el que estamos y es de poder hablar con propiedad sobre los temas de participación, los temas de sistemas electorales, los temas de sistemas políticos, entre otros. Entonces, pues quisiera agradecerle primero por este espacio, la verdad fue un espacio muy nutritivo, el tema de la participación ciudadana siempre es algo que yo he apoyado mucho y he intentado irme por esos caminos porque es algo que debe hacer cada ciudadano en responsabilidad no solo de uno mismo sino también de su país y por ende pues compartir ese espacio con usted fue realmente importante. Pues en síntesis, yo creería que la idea básica es que, o bueno, lo que puedo sacar en conclusión de este semestre es que en ningún momento de la historia habíamos podido sentirnos tan representados como en este momento, como el ahora. Porque durante el semestre vimos un tema del avance o bueno, de los tipos de representación que habían a través de la historia, de que era un tipo de intereses y necesidades del pueblo que representaba en algún momento una cabeza, un rey, un delegado divino, entre otros, y pues que esto era un tema de responsabilidad ciudadana y política en la medida en el que este rey o monarca o persona del imperio pues tenía que representar. Pero durante todo ese tiempo y durante toda la historia hubo un avance en derechos políticos que se podían adquirir desde el pueblo, es decir, desde los ciudadanos. Y había unas relaciones también de autoridad y había unas relaciones de esclavitud, porque a pesar de que sí hubieran avanzado esos derechos a través de la historia, pues se mantenían otras condiciones de poder mucho más marcadas por lo jerárquico o por la organización social jerárquica en el que se mantenían este tipo de opresiones contra personas que no eran ni siquiera consideradas como ciudadanos, sino que eran más del montón que como los parias de la sociedad, como decía Sigmund Bauman. Entonces, pues, ya después de ese tiempo hay un tema de autosuficiencia y es darle al individuo como una responsabilidad común que tiene para no solo satisfacer las necesidades propias, sino de la comunidad donde está y la racionalidad que ya permitirle al individuo el poder llegar a elegir o escoger sabiamente, pues que quería que lo representara. Entonces, también vimos el tema de los modelos durante toda la historia, como les mencionaba, la monarquía, la representación en una cabeza, la aristocracia, que era el gobierno formado por unos pocos, una república que era una mezcla de gobierno de la mayoría, entre una combinación entre una democracia y una oligarquía, pues bueno, todo esto según Aristóteles, y también otros tipos de gobiernos que eran malos por naturaleza, por así decirlo, que era como la tiranía, que el gobierno de uno solo, la oligarquía, el gobierno de unos pocos, pues con poder rico, o poder, perdón, poder económico, y pues la democracia que es en la que estamos en este momento, es el gobierno de la mayoría, pues todo lo que cabe ahí. Eh, Muy importante también fue en este recorrido histórico poder reconocer el aporte que hizo la teoría de Samuel Huntington en el sentido de las olas de democratización que ocurrieron en el mundo, porque esto nos permitió ver cómo iba la institucionalidad avanzando a través del tiempo, desde revoluciones francesas hasta primeras y segundas guerras mundiales y finalmente un suceso luego de la Guerra Fría y todo esto y nos permitió poder analizar cómo se comportaban los países hasta reacciones en los que cambiaba el mapa no solo de lo político sino también de lo social, de cómo la gente tenía la necesidad de decir que tocaba reformar estas instituciones, que debíamos apropiarnos más de estas instituciones y que debíamos darle más fortaleza porque a la final eso era lo que nos daba a nosotros pues nuestra soberanía y la responsabilidad mutua del Estado con el ciudadano. Entonces estas olas democratizadoras son bastante importantes entenderlas y aplicarlas al caso de análisis a todo este recorrido histórico que hicimos durante nuestro curso porque nos permitirá ver muchas más cosas de nuestra carrera con lo que queramos hacer, ¿no? También vimos un tema del concepto de ciudadanía, que era un concepto que se aplicaba en un tiempo pasado a ciertas personas que gozaban de privilegios o que eran personas adineradas, acaudaladas, entre otros tipos de personas y que más adelante ese concepto fue universalizándose
y se volvió más plural. Entonces ya el ciudadano no era solamente el que tenía poder, sino ya el ciudadano también era el que tenía derecho a ser representado, que si fuera rico o pobre pues también lo iba a poder representar, o que si pagaba impuestos iba a poder representar. Y hablamos del concepto también de participación política, en la que pues decíamos que era un concepto que iba obligado a la forma del concepto de un régimen democrático, porque era lo que lo legitimaba. O sea, si hay participación hay democracia, porque ese es el sentido lógico del sistema. Y pues que la posibilidad de que tenían los ciudadanos de incidir en el curso de los acontecimientos. Esto es básicamente lo que es participación política. Hablábamos de la forma más habitual, que era como el voto, pero pues que la única forma no era el voto como tal, sino que había otras formas de representación en la que los ciudadanos accedían como herramientas o como instrumentos para poder incidir en ese rumbo de lo que se tenía que decidir en una sociedad. Hablamos también de las constituciones, sobre todo en las de nuestro país, en las constituciones que hubo unos momentos en los que empezaron a atribuirse responsabilidades políticas a los ciudadanos, reconocerle el derecho a todos los hombres, luego a todas las mujeres, a cambiar cosas de forma como que se estableció el federalismo, luego pasamos otra vez al centralismo, que cambiamos el tema de la tarjeta electoral por pues, el sistema de papeleta, y entre otros. Y pues hablamos también de un tema de representación política, entre la relación, mediación entre el titular que es representado y quien en su nombre pues ejercita esa titularidad, que es el representante, que era algo que hablaba Norberto Bobbio en los sentidos de lo político, y Thomas Hobbes, acompañado pues también de los filósofos clásicos como Platón y Aristóteles. Y pues hablábamos también un tema en la modernidad, cómo se veía esa representación política, por ejemplo, con el Estado, en donde entraba acá un tema de Thomas Hobbes, o de, por ejemplo, el monarca con el tema de Maquiavelo con el príncipe, que de hecho es una de las obras que yo más admiro y que más me ha marcado a mí para poder tomar punto de partida en algún tipo de idea o pensamiento político que yo tenga. Teníamos a Hobbes, a John Locke, el gran liberal, a Jean-Jacques Rousseau, y pues allá algo más contemporáneo como Karl Marx o Carl Schmitt. También vimos un tema que fue muy importante, la construcción de un modelo representativo en el que existían actores políticos debidamente, y que ya estudiaba un avance mucho más grande de la modernización de la institucionalidad a través de los mecanismos democráticos, como los grupos de interés, los partidos políticos y los movimientos sociales, que no necesariamente estos tienen que ser como tal inmiscuidos dentro de la política o el sistema electoral de cada país, sino que pueden representar otros intereses y hacer, por ejemplo, ser grupos de presión, o organizar, ejercer el poder de cambiarlo e influir en él. También vimos un tema de reflexión sobre el problema de la participación política, pues en la que decíamos que el problema no es tanto la participación política, sino el apropiamiento de los problemas sociales de las personas para poder participar debidamente con ese criterio y esa crítica que tienen sobre esos problemas que ocurren, y poder reincidir en el destino de esas decisiones para poder solucionar o por lo menos mitigar ese problema que está ocurriendo en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, entre otros, y pues poder analizar esas coyunturas a través del tiempo. Por lo que añadimos que ese término de participación política iba ligado directamente con responsabilidad ciudadana. Vimos también pues 6 puntos históricos de la participación política, en el que pues antes de la conquista teníamos unas comunidades indígenas que tenían una organización social, política y económica bastante marcada con el tema de, por ejemplo, bueno, pues la distribución de los procesos de cacicazgos, la participación, las responsabilidades, que había un líder, que había un cacique, que había un CIPA, entre, bueno, eso era una organización marcada. Luego ya con el papel de la conquista, pues las comunidades indígenas no tuvieron otra opción más que apropiarse de esos procesos de integración contra la corriente que ellos tenían, y pues donde se empiezan a elegir los centros económicos y políticos y a formar esos indígenas en ese tipo de sistemas políticos. También de que pues surgieron líderes que se iniciaron la discusión sobre la libertad y los derechos de personas en el país, como lo fue Antonio Nariño y Francisco Antonio Sea. Y un tema de enfrentamiento políticos, que fue una crisis que se dio entre pues, los partidos políticos de la época, el Partido Liberal y el Partido Conservador, en el que se peleaban en un inicio entre los centrales y federales, y luego
A través del tiempo se dio esta discusión que marcó muchas de las peleas políticas y militares de ese siglo, y pues empezaron a cambiarse mucho las constituciones, pero pues en estas también se da un avance significativo en temas de representación política. Ya después llegaríamos al tema de la hegemonía conservadora y al tema de la república liberal, donde pues en cada periodo de liberal y conservadores se dio una transición a ese tipo de participación política en la que se aclararon asuntos con el tema legal de participación, en la que se empezaron a iniciar otro tipo de asuntos en el tema. Y pues como siempre teniendo a la violencia como una variable constante dentro de este tipo de sucesos. Tuvimos el tema del Frente Nacional, que fue la coalición en la que, pues ahí en este periodo de tiempo en Colombia se cerró o se coaccionó el tema de la participación política, y solo pues escogían dos partidos y la gente obligadamente tenía que escoger entre ellos dos, o sea, un bipartidismo, y pues generó una crisis que se manifestó en la credibilidad, confianza y legitimidad de esa élite política del país en las personas de Colombia. Y pues esto ya ocurrieron más problemas de generalización de la violencia, que fueron más adelante con el tema del surgimiento de las guerrillas, del paramilitarismo, del narcotráfico, y después la nueva constitución de 1991, que obviamente creó unos mecanismos súper importantes para el tema de la participación política, como el cabildo abierto, la tutela, el plebiscito, el tema de las juntas de acción comunal, la elección de alcaldes y gobernadores por parte del pueblo, entre otras cosas que, pues, o sea, dieron apropiación a los ciudadanos de que pudieran hacerse este tipo de herramientas para poder incidir en el destino de la política en Colombia. Y finalmente pues vimos un tema, una clase espejo en la que contrastamos cómo era la historia electoral de Colombia y la de México en términos de participación política y sistema de partidos, en el que pues, o sea, hicimos un análisis el que no era tampoco tan diferente la situación que había pasado a México, pero pues que tenía sus condiciones distintas en ese sentido histórico. Y finalmente pues eh, dejar la reflexión abierta, y es para poder empezar a decidir y decir sobre qué es lo que nos concierne a nosotros como ciudadanos de este país, y es poder cambiar, incidir en las decisiones políticas, no solo a manera de votar eh, en las elecciones, sino también de ejercer otros mecanismos, por ejemplo el plebiscito. Ese fue un mecanismo que incentivó la participación política en Colombia porque obtuvo más votos que cualquier elección presidencial que haya pasado en el país. Y esto es una pista encaminada a decir que los procesos de participación política en el país necesitan más cultura y necesitan más reproducción, necesitan ampliarse más, llegar a más zonas, llegar a más personas, en las que las personas puedan apropiarse de esas herramientas que le da el sistema político al colombiano, y de poder llegar y participar allí, en donde se toman las decisiones más pequeñas pero que a la vez tienen un gran impacto, como en las juntas de acción comunal, en las juntas de acción veredal, en el tema de los cabildos, en todo esto, para que podamos de un modo u otro empezar a construir un mejor país, y por qué no sentirnos más representados, tener más confianza en el Estado y poder decir que si trabajamos de la mano juntos, este país va a ser mucho más mejor en un futuro. Quizás no de nuestra generación, pero si podemos empezar desde la pequeña que está en este momento, haremos un gran cambio. Muchas gracias, y de nuevo, profe, esta clase fue excelente. Muchas gracias.